Hola, bienvenidos una vez más a Tiempo de Tertulia, un espacio multidifusión para España e Iberoamérica. El título de la tertulia de hoy es Rejuvenecer Europa, la Constitución Europea. El pasado 28 de febrero de 2002, el presidente de turno de la Unión Europea, a la sazón, don José María Aznar, inauguró oficialmente la Convención sobre el Futuro de Europa, cuya misión es fomentar un debate sobre las reformas de la Unión Europea con vistas a la ampliación de los países del Este. Uno de los puntos claves era promover la creación de una Constitución Europea. A propuesta del presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, se organizó una convención de jóvenes de Europa a imagen y semejanza de la propia convención tal y como fue creada por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de la ECEN. En julio de 2002, jóvenes de toda Europa se reunieron en Bruselas y Dinamarca para crear una propuesta de Constitución Europea. Para conocer la idea de Europa que tienen los jóvenes españoles, hoy tenemos el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Está con nosotros Ana Moedano. Ella es vicepresidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, responsable del área de Relaciones Internacionales y de la asesoría de programas europeos en Castilla y León, y está en el Consejo de la Juventud de España en el área de Europa. Bienvenida, Ana. Gracias, ¿qué tal? También está con nosotros Domènec Ruiz de Besa. Él ha sido asistente administrativo de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Siena en Italia, que lleva muchos temas de la Unión Europea. Participó en el proyecto de investigación Análisis Económico del Derecho en España y América Latina, coordinado por el profesor Mauricio Rubio, y fue miembro de la Convención Europea de Jóvenes. Bienvenido, Domènec. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Igualmente. Está con nosotros también Conchi Gallego García. Ella es licenciada en Periodismo. Ha desarrollado diferentes cargos en distintos puestos de los Consejos de la Juventud de España y Madrid. Es secretaria de ACC, la Association for Community Colleges, y participó en el desarrollo de la organización del Encuentro Europeo de Dinamarca de Jóvenes. Bienvenida, Conchi. Muchas gracias. También está con nosotros Álvaro Oña. Él es miembro de la Junta Directiva de AEG Madrid, una asociación de estudiantes voluntarios cuyo objetivo es promover la cooperación e integración entre los distintos países europeos en el ámbito universitario, y fue representante de España en la propuesta final de Constitución de Jóvenes en Dinamarca. Bienvenido, Álvaro. ¿He dicho bien? AEG. AEG. Es difícil de explicar, de decir. También está con nosotros Carlos Píriz Jiménez. Él es representante de España en la elaboración del proyecto de Constitución Europea en Dinamarca durante la presidencia de Dinamarca en la Unión Europea, y es economista. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Y también está con nosotros Marisa Castro. Ella es directora de Relaciones Internacionales del Consejo de la Juventud de España. Bienvenida, María Castro. Muchas gracias. Bien, como he dicho, hay un proceso dentro de la Unión Europea, parece que muy importante, clave, ¿no?, para el desarrollo de lo que es la normativa europea, y también la Comunidad Europea, la Unión Europea, está en un momento crucial. Se va a abrir a una serie de países, 10 en concreto, están propuestos, países del Este, y esto crea pues muchos problemas, etc. Para que nos expliquen un poco y nos pongan en situación, vamos a darle la palabra a Carlos Píriz. Y explícanos un poco en qué consiste la convención, la de jóvenes, que digamos, conclusiones sacasteis, y también la convención, digamos, de mayores, ¿no? Muy bien. Pues Carlos. Muy bien. Como nos has explicado en la introducción un poco, consiste Valéry Giscard, que es el presidente de la convención, que fue iniciada en el Consejo de la ECEN. Realmente el objetivo de la declaración, llevar a cabo la convención, consistía en reformular todo el tratado constitucional, todos los estatutos donde se originó la Unión Europea, para reformar las instituciones, de manera que con la ampliación de Europa a la Europa del Este se pudiera obtener una mayoría popular, así como política, ¿no? El hecho es que, bueno, el tema de la Convención intenta recabar la mayoría del apoyo popular. Entonces Valéry Giscard llevó a cabo un par de propuestas, indirectamente él, ¿no?, como presidente de la Convención. Valéry Giscard es presidente de Francia. Entonces nosotros, aquí reunidos, participamos
en una convención de la juventud que se llevó a cabo en Bruselas, y Álvaro y yo participamos en una convención que se llamaba Justice à Santu, que era de jóvenes de 30 países de Europa, tanto de países establecidos ya en la Unión Europea como de países candidatos, pues para recabar opinión sobre la juventud. El hecho es que quieren que la juventud llegue a formar parte del futuro de Europa, quieren oír nuestra opinión. Entonces ahí está el punto clave de la convención, ¿no? Que no solo se está... Para ver a qué conclusiones habéis llegado. A mí me llama mucho la atención, ¿no?, que dentro del seno de la Unión Europea pues se consulte a los jóvenes, ¿no? Domènec, ¿realmente hay un interés de la Unión Europea por oír la voz de los jóvenes? Desde luego, el que se haya establecido una convención de jóvenes que ha elaborado un documento, que luego más adelante hablaremos, y que este documento haya sido después remitido a la convención que tú llamabas de mayores, pues desde luego es un buen síntoma. Ha habido por lo menos una voluntad política por parte de Valéry Giscard d'Estaing de reunir a los jóvenes. Otra cosa es, efectivamente, las conclusiones a las que nosotros hemos llegado, la línea que nosotros hemos propuesto, hasta qué punto será luego después escuchada, será apoyada en la Convención de Mayores y, lo que es más importante, en la conferencia intergubernamental, que será la que tendrá en realidad la última palabra sobre lo que se discuta en la Convención Europea, o ya algunos la denominan Convención Constitucional. Yo, si me permites, ampliando un poco lo que decía Carlos, 50 años después de iniciar la construcción europea nos encontramos con dos comunidades, la del Euratom, la Comunidad Europea, con la Unión Europea, que no está claro si tiene una personalidad jurídica, con dos tratados, si no contamos el de la CECA, que ha expirado en julio de este año, que suman en total casi 1000 artículos. Es decir, necesitamos una simplificación, lo que se señalaba, de los tratados, una reforma de las instituciones, y esa es la labor de la Convención. ¿Por qué hacer una convención? Pues porque es un sistema mucho más participativo, están los representantes de los parlamentos nacionales, están los representantes de los gobiernos, están los representantes del Parlamento Europeo, no son solo los jefes de Estado y de Gobierno, como de costumbre, reunidos un fin de semana en una ciudad europea en la que, deprisa y corriendo, pues se hace la última reforma de los tratados. Que son los consejos europeos. Los consejos europeos, efectivamente. Bien, María Castro, directora de Relaciones Internacionales del Consejo Juventud de España. La Unión Europea, uno de sus grandes problemas es la política exterior común. ¿Esto se ha tratado en el tema en esta convención, se está tratando? Hombre, es uno de los tres pilares básicos de la Convención de Jóvenes, al menos la de Bruselas. Supongo que después Conchi, Álvaro o Carlos explicarán un poquito más en qué se habló en Dinamarca, pero al menos en Bruselas la Convención de Jóvenes se organizó en tres grandes bloques. Uno hablaba sobre todo de democracia, otro hablaba de constitución y futuro de las instituciones, y otro hablaba sobre todo de el papel de la Unión Europea dentro de un mundo globalizado, ¿no? Y ahí la parte de política exterior fue la que tuvo más peso. Había varias opiniones dependiendo de quién viniera, ¿no? Pero parece evidente que es necesario tener una política exterior común, igual que tenemos una moneda única o igual que estamos pensando en una Europa unida, ¿no? No solamente porque tengamos la estructura de la Unión Europea, sino porque pensamos que los países están integrados, ¿no? Que pertenecen a esta unión. En ese sentido, yo creo que más o menos todo el mundo puede intuir la necesidad de una política exterior común. Política exterior común que hoy por hoy no efectivamente, funciona. Que hoy por hoy la política exterior sigue siendo un asunto de los países, una cosa nacional, y que no deja de tener un poco de controversia con lo que es la subsidiariedad, ¿no? La necesidad de que haya ciertas políticas que sean llevadas desde los países, porque es más efectivo llevarlas de los países que desde la propia Unión Europea. Son como las dos opiniones, ¿no? Si debe ser algo llevado desde los gobiernos nacionales o debe haber una política exterior común de la Unión Europea a asumir por todos los países. Muy bien, vamos a darle la palabra a Conchi Gallego García y que nos explique, pues bueno, en Dinamarca, cómo se enfocó el tema. Bueno, un poco partiendo de la idea, en Dinamarca lo que fue la actividad en la que estuvimos estaba dividida un poco temáticamente, y cada uno de los colegios que formaban parte de la actividad llevaban un tema específico.
Si bien, bueno, al final se hizo un poco una puesta en común, que es donde estuvo Álvaro, y en la que ya, bueno, pues se resaltaron un poco los temas más importantes, ¿no? Yo creo que el tema de la política exterior es un tema bastante, yo creo que bastante bandera por parte de los jóvenes, y no solo, bueno, pues un poco con la necesidad de que la Unión Europea intervenga y tenga una voz y tenga una opinión en los conflictos internacionales, y yo creo que, bueno, una de las cosas más sangrantes de las que se hablaba era el conflicto entre Israel y Palestina, y porque probablemente es un ejemplo muy obvio de cómo no debe actuar la Unión Europea en política exterior, no teniendo una opinión que es una, bueno, pues una cuestión un poco de que parece una independencia, sino el abstenerse de decir nada un poco te hace ponerte en alguno de los bandos. Pero también un poco, yo creo, había un debate interesante en cuanto a la Unión Europea en el mundo globalizado, ¿no? Que la Unión Europea como tal, y no tanto los países miembros individualmente, forman parte de este mundo globalizado en el que estamos como un agente, como un elemento más, y en ese sentido tiene que actuar como tal, tiene que actuar como un ente que funciona con una coordinación regional, y así tiene que funcionar de cara al exterior. No solo en cuestiones económicas, que ya se hace con los tratados, que se hacen con América Latina, con Asia, etcétera, etcétera, que basado fundamentalmente en cuestiones económicas, pero sí que muchas más cosas. Se sabe que el trabajo de la Unión Europea en el exterior debe ir, o por lo menos eso se quiere desde la gente joven, debe ir marcado, bueno, pues por una línea mucho más de colaboración y de ayuda con los países en vías de desarrollo, por ejemplo. No solo tratados comerciales, sino acuerdos que hagan desarrollar a dichos países en vías de desarrollo, y que esto repercuta, bueno, pues en un poco una igualdad mayor a nivel mundial. Entonces, ahí sí tiene un papel importante que jugar la Unión Europea como elemento en cuanto a relaciones exteriores. Muy bien. Domènec Ruiz de Besa, es muy complicado la armonización de la legislación de los países miembros con la legislación europea. ¿Choca ahí? ¿Hay choque ahí? Bueno, soy Álvaro. Pero, Álvaro, perdón. Perdón, Álvaro Oña, perdóname. Sí, de hecho creo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Domènec, que hay gran confusión respecto a la cantidad de tratados que se han firmado hasta el momento. No se sabe hasta qué punto las competencias pertenecen al nivel comunitario, al nivel de los Estados miembros. Y entonces en Dinamarca una de las principales preocupaciones era precisamente establecer claramente las diferencias entre hasta dónde tiene que llegar la política común y hasta dónde tiene que llegar la política de los Estados miembros. Y bueno, en ese sentido lo principal y por lo que abogamos nosotros fue por la aplicación del principio de subsidiariedad, que es, como ha comentado María, pues que siempre se intente hacer todo lo que se pueda hacer al nivel más bajo posible para intentar implicar al mayor número posible de gente. Un problema común que no solo desde España, que también, bueno, es evidente, sino en el resto de países de la Unión Europea, es que la gente percibe todo lo que se hace desde Bruselas como lejano. Y entonces eso es un problema para lo que es el fortalecimiento del modelo y que la gente pueda creer en ese modelo. El principio de subsidiariedad, para explicarlo un poquito, es que, digamos, acercarlo al ciudadano. O sea, que cada decisión que tome la Unión Europea debe hacerla aquel organismo que esté más cerca, más pegado al ciudadano. Sí, el objetivo final sería efectivamente que intentar implicar al mayor número de gente y que se perciba como algo cercano. Y que el ciudadano de a pie tenga acceso no solo a la documentación europea, por ejemplo, sino tenga la oportunidad de participar en la elaboración de documentos o de hacer propuestas o de implicarse un poco en las decisiones que nos conciernen a todos. Vamos a entrar un poco en harina ya para finalizar esta primera ronda de intervenciones que da Ana Moedano. La Constitución Europea, ya ese mismo término ya ha planteado, pues, por ejemplo, en Gran Bretaña, pues, reservas. Ahí ya, por lo visto, Valéry Giscard d'Estaing ha dicho que es un tratado constitucional. Bueno, ¿qué es esto de la Constitución Europea? ¿Es una constitución? ¿Para qué puede valer? Ana.
La Constitución Europea, bueno, fue uno de los ejes de nuestro debate en Bruselas y creo que pasó lo mismo en Dinamarca. La Constitución Europea en sí, pues como cualquier constitución de cualquier Estado miembro, pues debería contener un listado de derechos, cuáles son los derechos que tienen los ciudadanos de ese país por el mero hecho de serlo, y bueno, pues luego la organización del Estado, cómo va a funcionar, qué instituciones tienen cada poder y cómo se dividen. Entonces, el hacer una Constitución Europea no tiene más sentido que el acercar toda esta maquinaria europea al ciudadano, de manera que el ciudadano coja una Constitución que está escrita en términos muy simples y sepa cuáles son sus derechos como ciudadano, como ciudadana, y cómo se organizan las instituciones. Esto, en mi opinión, resolvería muchos de los problemas que estábamos comentando antes, que la Unión Europea tiene una cantidad de tratados, tiene una cantidad de normas tremenda, son normas muy técnicas que no llegan al ciudadano y que no las entendemos. El que sea una Constitución, aparte de la connotación simbólica que ya puede tener, el decir, bueno, tenemos una Constitución, tener una Constitución es algo propio de un Estado, no es de un grupo de Estados, y eso ya, pues bueno, como que nos acercaría más a ese Estado europeo. Y además, bueno, pues lo tendríamos ahí en nuestras manos, el decir, bueno, estos son nuestros derechos, así nos organizamos. El problema que veíamos en la Convención de Jóvenes y que bueno, pues están viendo algunas instituciones también, es el hecho de tener una Constitución Europea está vinculado con el tener un pueblo europeo. Un pueblo que tiene una identidad cultural común, que tiene una historia, un pasado. Hay gente que opina que lo tenemos como europeos y europeas y hay gente que opina que aún no, que nos queda mucho camino por andar. Entonces, si decidimos tener una Constitución Europea, debería ser ratificada por el pueblo. Deberíamos hacer un referéndum que ratificara esa Constitución y que todos, bueno, pues diéramos luz verde a esa Constitución, que formara parte de nuestras vidas, que fuera algo de la ciudadanía europea. Si hacemos un tratado internacional, un tratado constitucional, que bueno, la diferencia entre uno y otro es un matiz, que uno se acerca más a una constitución, uno se acerca más a algo que se constituye, que organiza, y otro pues sería un mero tratado internacional. Los dos tipos de tratado, bueno, pues los firman los gobiernos, no llega realmente a la ciudadanía y corremos el peligro de tener otro parche más, como se ha estado haciendo hasta ahora, con un tratado y otro, que iban, bueno, pues paliando problemas, pero realmente no se llegaba al centro de la cuestión, a cómo acercar todo esto a la ciudadanía, que al fin y al cabo es para lo que se hace Europa. ¿No? Europa no tiene ningún sentido si es una Europa económica solamente, hay que acercarlo a los ciudadanos. Entonces, bueno, pues si nos quedamos en ese tratado constitucional o en un mero tratado internacional, pues parece que seguirá siempre faltando algo, ese paso hacia el Estado europeo. Sin embargo, creo que bueno, hay muchas resistencias por parte de los Estados soberanos a, digamos, compartir soberanía, ¿no? Dejo la pregunta en la tertulia, podéis intervenir libremente, si se os ocurre algo, decirlo. Pero vamos, ¿realmente creéis que los Estados miembros de la Unión Europea van a pasar por ahí, es decir, por ceder soberanía para hacer una Constitución europea, o creéis que no va por ahí la cosa? Yo, si me permitís, con relación a lo que ha dicho Ana y que está muy conectado con esta pregunta, tenemos que tener en cuenta que la dialéctica tratado constitucional-constitución a veces es un poco hueca. ¿Por qué? Porque efectivamente, si no es ratificado en un referéndum europeo por el pueblo, desde la perspectiva de la teoría del derecho constitucional más pura y dura, pues no sería una constitución. Pero también faltaría el otro requisito, que es que hubiera habido un poder constituyente europeo, es decir, una asamblea elegida por todos los europeos que tuviera carácter constituyente, como pasó en España en las elecciones, con las elecciones del 77. La Convención no es eso, no es una asamblea constituyente, aunque se ha dado a sí misma la misión de redactar un proyecto de constitución. Pero si vemos el proceso de la Constitución norteamericana, la famosa Convención de Filadelfia, y que por eso los de la Convención actual hablan tanto de la Convención de Filadelfia, esta convención estaba formada por los representantes de los estados, que tenían como misión reformar los artículos de la Confederación, y ellos mismos se dieron el propósito de redactar una Constitución que me parece que no fue ratificada en un referéndum posteriormente, por lo menos no desde luego con sufragio universal, porque en aquella época no existía, en todo caso por sufragio censitario. Entonces, aunque este tratado constitucional finalmente no sea ratificado en un referéndum europeo, que sería lo óptimo, yo creo que eso no deja de ser una Constitución. ¿Por qué? Porque van a estar los derechos, van a estar los poderes establecidos y sobre todo habrá tenido un proceso de redacción que tiene cierta legitimidad democrática, es decir, Parlamento Europeo, parlamentos nacionales, representantes de los gobiernos. Entonces, el que jurídicamente los constitucionalistas nos digan, bueno, esto va a ser como mucho un tratado constitucional, no impide
que políticamente hablemos de una Constitución y que la gente sepa que en este momento se está haciendo algo muy importante, que es redactar un borrador de Constitución Europea, con los derechos fundamentales, que es lo que tiene toda Constitución y lo que cualquier ciudadano entiende, y con los poderes de esa, en este caso, de esta Unión. Si me permites contestarle, me parece... Hablar libremente, por favor. Me parece estupendo lo que has dicho. Es cierto que no tiene por qué ser así, que lo pueden hacer los gobiernos, lo puede hacer la Convención, no hay ningún problema en ese sentido, pero el hacer un referéndum en que la ciudadanía europea realmente coja ese texto y vote y decida, quiero esto, quiero tender hacia un Estado europeo o no quiero tender hacia un Estado europeo, quiero que mi Estado nacional ceda parte de su soberanía a algo mayor, algo que es más comunitario, más de todos los países. Eso es algo que realmente puede llegar a los ciudadanos y ciudadanas y decir, bueno, pues realmente Europa es algo mío. Estoy totalmente de acuerdo, tenemos que trabajar porque eso se haga, pero si no se hiciera, yo no dejaría de hablar de Constitución Europea, aunque no se haya producido más que la fase habitual de ratificación en cada uno de los parlamentos nacionales del nuevo tratado. Sería un nuevo tratado que simplificaría la multiplicidad de tratados lo que hablábamos, efectivamente. Que, digamos, hace laberíntica, ¿no? Sí, un poco sí. Y además distancia de la percepción del ciudadano a lo que es... Claro. Si quieres lograr la visibilidad de las instituciones, simplificar los procedimientos legislativos de el carácter simbólico de este proceso, es decir, sería muy importante. De hecho, gran parte de lo que regularía el Tratado Constitucional o Constitución, depende cómo lo quieran llamar, pues realmente ya está todo bastante regulado, ¿no? O sea, sería un poco, como tú acabas de decir, simbólico. Es como hacerle llegar a todo el pueblo que realmente estamos trabajando en algo para concienciarnos todos de que vamos en un sentido fijo, todos en una misma dirección, ¿no? De hecho, está la opinión mayoritaria, yo creo, al menos la que yo pude comprobar en los políticos que encontré allí en Dinamarca, pues iba un poco por el sentido de que estaba todo ya bastante cocido, ¿no? Bastante masticado, y realmente había que ponerle un nombre. Quizás sí que estamos en un punto como de no retorno, ¿no? La Unión Europea nace un poco de una Europa en la Segunda Guerra Mundial muy destruida, ¿no? Con la necesidad de inventarnos cualquier tipo de estructura que evite un nuevo enfrentamiento de esas características, ¿no? 60 millones de muertos son muchos y no se podía permitir el lujo en ese momento el repetir una catástrofe como esta, ¿no? Nos inventamos una estructura que nos unifique a todos en algo que haga que no nos enfrentemos, ¿no? Y desde entonces, como decía un poco Ana, se han ido como poniendo parches, ¿no? Nos hemos ido inventando la Unión Europea según hemos ido necesitando, ¿no? Y con cierta incredulidad. Hace relativamente cierto poco tiempo nadie se creía que íbamos a tener una moneda única y ahora la tenemos, ¿no? Entonces, en ese sentido hemos ido implementando según hemos visto la capacidad de cooperar los Estados miembros, y ahora estamos en otro de estos puntos clave igual tan importante como el de la creación, que es el punto clave de, bueno, ya tenemos una unidad monetaria, ya estamos hablando de una política económica común, estamos hablando de que ya en el mundo que está tan de moda hablar de globalización, Europa es un ente, ¿no? Fuera de Europa se habla de Europa, no se habla de Francia, no se habla de España, no se habla de Alemania, se habla de Europa, ¿no? Entonces en ese momento ya estamos en algo de no retorno, ya no podemos volver atrás, ya el siguiente paso es hacer una Europa de derechos y una Europa en la que pasa por una Constitución. En ese sentido sí es algo simbólico, independientemente de si lo ratificamos por el pueblo, si no lo ratificamos, si conseguimos acercarlo a la ciudadanía o no. Lo que está claro es que ahora ves el telediario y se habla de Europa, ¿no? Y esto es muy importante, es un paso muy obvio. Yo también lo que veo un poco, y comentando un poco lo que decía Carlos, que en cierta medida un poco pues el pescado está vendido, ¿no? Está todo cocido, está más o menos hecho, y a mí a veces me da un poco de rabia, ¿no? Al ver la información que llega de Europa, que con esto de la terminología en cuanto a la Constitución se está utilizando un poco de cara a los Estados y de cara a la ciudadanía. O sea, el no llamarle Constitución a algo que puede ser una Constitución viene dado porque hay una serie de Estados que no se sienten muy cómodos con el concepto de Constitución. Pero el llamarle tratado o decirle que sí que es una Constitución, aunque la llamemos de otra forma, viene un poco a decirle a la ciudadanía que sí, que en el fondo esto tiene tus derechos y tal. Cuando realmente yo creo que ahora mismo los sectores de la sociedad que están pidiendo una Constitución Europea no se refieren exclusivamente a un término, sino que están pidiendo también una reforma. Están pidiendo una reforma, y yo creo que una de las cuestiones que salía en Bruselas, que salía en Dinamarca y que ha salido en todos los foros civiles en los que yo he podido participar en cuanto a esto del debate del futuro de Europa,
bueno, pues es un parlamento con poder de decisión, es un presidente de la comisión elegido democráticamente, y son muchas más cosas que más allá de que podemos decir que vendrían dentro de una constitución, que es el funcionamiento de las instituciones, pero unas instituciones más abiertas, más cercanas, más democráticas. Y en algunos momentos parece que ese debate se está diluyendo un poco, se está diluyendo realmente en el debate de fondo, y nos estamos quedando un poco en la fachada, cuando yo creo que la fachada va a venir a complacer a unos o a otros, o a intentar no tener descontento a mucha gente. Sí, pero contentar a todos no contentas a nadie. Pero en cierta medida un poco yo creo que el debate de fondo en la convención lo tiene como bastante decidido. O sea, yo creo que grandes cambios o grandes reformas no va a haber. Y mi opinión personal es que no sé hasta qué punto bueno, en esta convención, en este momento, se está perdiendo esa oportunidad de hacer ese cambio, porque por lo menos la gente está esperando un cambio. Dentro a lo mejor de 5 o 6 años vuelve a ser un poco rápido para volver a plantear un cambio. Entonces yo creo que van a tener que volver a pasar muchos años hasta que se plantee un cambio, y ahora mismo las instituciones como están, yo creo que siguen estando lejanas. Estamos ante una oportunidad histórica, ¿no? Por hacer un poco de pedagogía, me gustaría que, por ejemplo, Ana nos explicara, a mí personalmente, a la audiencia, en fin, la Unión Europea funciona con 3 organismos fundamentales, ¿no? Parlamento, consejos de jefes de Estado y de Gobierno y de ministros, y comisión. Explícanos un poquito cómo funciona, así brevemente. Pues así brevemente y a grandes rasgos. La Comisión se supone que es la guardiana de los tratados, es la que tiene el poder de iniciativa legislativa, es decir, que cuando la Comisión pues hace un estudio, ve cómo funciona la realidad en los países y nota que se puede legislar en un ámbito en el que no había ninguna ley, que se puede dar una normativa desde el ámbito comunitario que puede ser útil, siempre teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, pues es la que inicia todo este proceso para llegar a tener una ley. O sea, las directivas europeas famosas las dicta la Comisión. Sí, bueno, la Comisión es la que surge, la que empieza la que tiene el poder de iniciar todo esto. Bueno, la Comisión, en teoría, bueno, en un futuro no muy lejano se espera que sea como una especie de ejecutivo, que sea más independiente de cualquier gobierno, de cualquier partido político, que sea más dependiente, eso ya depende, pero bueno, se supone que es como el ejecutivo. Los poderes en la Unión Europea no están repartidos como puedan estar en cualquier Estado nacional. No hay un poder legislativo, que es el Parlamento, un poder ejecutivo, que es el Gobierno, y un poder judicial, que va aparte, que son los jueces. No va repartido así. El Poder Judicial sí que lo tiene el Tribunal de las Comunidades Europeas, pero el Poder Ejecutivo y Legislativo lo comparten entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento. Es una especie de triángulo en el que, bueno, pues pero se hace la última palabra siempre la tienen bolillos. los consejos, ¿no? Sí. Los consejos de gobierno. El Consejo de la Unión Europea es el que reúne pues, a los países miembros de la Unión Europea y representa los intereses nacionales. Ahí no hay ningún tipo de manera de esconder esto, representan sus intereses nacionales, se reúnen todos y deciden más o menos estas políticas. En el Parlamento, sin embargo, lo que está representado es la ciudadanía. Somos los ciudadanos y ciudadanas europeos los que votamos y elegimos a esos representantes que están en una cámara y que trabajan pues con las leyes, son los que las aprueban, bueno, algunas de ellas, no todas, y también participan en la aprobación del presupuesto comunitario. Tampoco en un 100% como podrían hacerlo en los estados nacionales, pero como te digo, es todo un encaje de bolillos, de poderes, hay un equilibrio en el Parlamento perfecto. hay grupos parlamentarios europeos, sí, etcétera. El tema de la decisión, es decir, unanimidad, derechos de veto, en fin, ¿eso cómo está? ¿Está eso planteado dentro de este debate que se está haciendo? Sí. ¿Está planteado? Sí. Bueno, la verdad es que Ana nos lo ha explicado muy bien, pero aún así resulta un poco complicado. Entonces, precisamente, pero no por culpa suya, precisamente por la complicación que claro, tiene. Claro. Pero esto es una buena prueba de lo que es ahora mismo la complejidad del entramado institucional europeo. Entonces, en la Convención de Jóvenes, me imagino que en Dinamarca también propondréis cosas muy parecidas, lo que decíamos es, bueno, por lo menos vamos a hacer un dibujo de los poderes europeos que nos sea familiar, es decir, que veamos un parlamento pues como los parlamentos nacionales, que sea el que realmente tenga la potestad legislativa, no que la tenga compartida en 3 procedimientos, la codecisión, la cooperación, que haya un verdadero ejecutivo, la Comisión, y que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas pues ejerza el control de constitucionalidad de los tratados. Con relación a lo que preguntabas, pues ahora mismo, según la parte del tratado en la que leamos, pues tenemos procedimientos que van por mayoría cualificada, procedimientos que van a la unanimidad, tenemos también algunos que van por la mayoría simple.
Esto simplemente refleja, dependiendo de las cuestiones, si son cuestiones que los Estados consideran más relacionadas con el núcleo duro de la soberanía, pues van a la unanimidad. Si son asuntos que poco a poco se ha ido ganando la comunitarización, es decir, cada vez son temas más europeos, pues va a la mayoría cualificada o va a la mayoría simple. Pero es verdad que en la historia de la construcción europea se ha ido pasando de la unanimidad de los tiempos de Gaulle, que lo quería hacer todo por unanimidad, era la Europa de las patrias, y si Francia no estaba de acuerdo en algo no se podía hacer nada, que era cuando un procedimiento se aprueba por unanimidad, es lo que se llama el derecho de veto, porque cuando uno ya dice que no, ya no se puede hacer nada, aunque los otros 14, ahora somos 15, estuvieran de acuerdo. Entonces todavía quedan espacios para la unanimidad, pero progresivamente se han ido pasando a la mayoría cualificada o a la mayoría simple. Quizá solo apuntar en el tema de la unanimidad, precisamente con la ampliación a los países de Europa del Este, es un tema que se quiere retocar en la Convención, porque siendo tantos países, en cuanto uno ponga un veto a una directiva o a cualquier propuesta, pues la Unión Europea se pararía en cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Eso es uno de los grandes retos que se quiere cambiar. De hecho, es básico establecer un mecanismo para que pueda funcionar. Son 25 Estados miembros. Tengo aquí la lista: Letonia, Estonia, Lituania, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Polonia, Malta y Chipre, que deberían entrar en el 2004-2005. Pero eso está por ver. Eso está por ver. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, yo personalmente creo que estos países están pasando por un proceso de criba muy importante, ¿no? Desde la Unión Europea se les está, en cierta medida, examinando cada día, ¿no?, todos sus progresos, sobre todo en el tema económico, ¿no? También es muy importante el tema de derechos humanos, ¿no?, y sus propias constituciones nacionales, y los países se están preparando para ello. Ahora, el proceso de entrada en la Unión Europea es un proceso complejo, como todo lo que es la Unión Europea, y probablemente se alargue un poquito más. Si preguntas a la gente que está en la Convención, a los políticos que están en la Convención, pues ellos están tienen bastante claro que el proceso se va a producir en el 2004, y de hecho, tal y como está distribuida la Convención por grupos de trabajo que se reúnen para cada uno de los temas y tienen que sacar conclusiones en un plazo de tiempo, pues de los 5 o 6 grupos de trabajo que hay, 2 ya han sacado conclusiones, ¿no? Con lo cual se supone que el trabajo está adelantado. Ahora, yo preveo que sí que haya cierto retraso. Álvaro, que estás un poco callado. Mira, cuando el proceso de ampliación se haga, los fondos de cohesión, es decir, de los cuales disfruta actualmente los países del sur de Europa, España, Portugal, Grecia y también, imagino, Irlanda, se traerán recursos, ¿no?, de ahí. ¿Qué va a pasar con eso? ¿No va a crear problemas aquí? ¿Está previsto? Bueno, ¿Qué ese pensáis es vosotros, los jóvenes? Ese puede ser uno de los grandes problemas para países que ahora mismo están en situación de recibir fondos, como es el caso de España, de Grecia, y van a pasar de esa situación a ser que ellos quien den fondos a los nuevos países. Pero aún así, en lo que es el conjunto global, yo creo por lo menos en Dinamarca sí se trató el tema, y supongo que en la Convención también, y sí hay varias formas posibles de alcanzar un equilibrio en un futuro a medio y largo plazo, con lo cual no serían unas consecuencias tan duras para, digamos, ya 2004 para España pasar radicalmente de recibir fondos a tener que dar fondos. Y además, bueno, lo que es la idea global de la ampliación de la Unión Europea, conectando con lo que decía María de la opinión de los políticos de la Convención, yo creo que intentan transmitir una actitud positiva hacia la ampliación, porque en cierto modo sí es necesario implicar a todo el espacio, todo lo que es el espacio europeo, en un modelo común, porque lo que dijimos en Dinamarca es que la Unión Europea no puede ser un modelo digamos, exclusivo o elitista para una serie de países y permitir que sigan creciendo las distancias entre los países. Y bueno, sobre todo mirando un poco en el pasado, con todos los conflictos que ha habido y todos los problemas que surgieron a través de las 2 guerras mundiales y del infinitud de conflictos anteriormente, sería un error muy grande el hacer una separación tan estricta entre los países que forman la Unión Europea, digamos, que tienen mayores recursos de los que tienen menos recursos. Con lo cual, aunque sea un esfuerzo importante, por ejemplo, para España o Grecia, yo creo personalmente que es muy importante, y así creo que también
fue la opinión generalizada en la Convención y en Dinamarca también. Yo, sí, si me permites, abundando lo que ha dicho Álvaro, que lo comparto, me gustaría resaltar que lo que llamamos ampliación es de una importancia política, es decir, enorme, porque más que ampliación estamos hablando de la reunificación de Europa. Es decir, cayó el muro de Berlín, se reunificó Alemania en el 89, pero ahora estamos reunificando Europa, es decir, Europa ha estado dividida en dos zonas durante 40 años, ahora mismo estamos viviendo como un continente va a iniciar un proceso de unificación política, y entonces es verdad que España pues recibe los beneficios de los fondos de cohesión, recibe muchos otros, no solo eso, de Europa. Entonces también tenemos que entender que hay países que van a entrar en condiciones peores, que van a necesitar también ayuda, habrá que reequilibrar, por supuesto no quiere decir que a partir de ahora los que eran antes los países más desfavorecidos de la Unión Europea dejen de recibir fondos, pero que ahora habrá que, al mismo tiempo que vamos a recibir otros beneficios de poder llevar nuestros productos a los países de Europa del Este sin pagar aranceles y otras ventajas comerciales, pues también habrá que asumir otros costes. Pero tenemos que entender que Europa es mucho más, como decía María y como bueno habéis dicho, yo creo que también lo ha dicho Conchi, que un mercado. Es decir, y no podemos ir a Europa como si fuéramos los accionistas de una compañía a ver cuál es el dividendo de este año y despreocuparnos de todos los demás, ¿no? Queremos una Europa de los derechos, una Europa social, no solo una Europa de la economía. Y que No, y ahí pondría incluso, y me gustaría que desde España pudiéramos ver esto de la ampliación y estas reticencias que a veces parece que hay en España la ampliación por esto de los fondos que comentabas, un poquito de autocrítica. Sí me gustaría que hiciéramos un poco de autocrítica, porque España lleva recibiendo bastantes fondos estructurales, fondos de cohesión de la Unión Europea durante un periodo largo de tiempo, que precisamente iban destinados a una reestructuración de unos mercados, una reestructuración de los sectores de producción en España, etcétera, etcétera, que no siempre se ha hecho, o que no siempre se ha hecho como se debería hacer. Yo entiendo también la postura de algunos países del norte de Europa que consideran que hay una serie de plazos que se tienen que dar, pero que hay una serie de plazos en los que algunos países, en este caso países del sur de Europa, deberían haberse puesto ya un poco en el mismo nivel, por decirlo de alguna forma, que los países más desarrollados o los países económicamente más desarrollados en Europa, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí tenemos que hacer un poquito de autocrítica. Probablemente nos venga a todos muy mal, como españoles y españolas, que estos fondos no lleguen o no lleguen todos, pero yo creo que probablemente si se hubieran utilizado en la forma o llegado a los sitios donde se tenía que llegar o reformado los espacios y los espacios económicos y de mercado que se tenían que haber reformado en España, probablemente ahora no nos daría tanto miedo. Y considero que probablemente otros países recibieron en su día fondos y ahora no tienen tantísimo miedo. Entonces yo creo que ahí hay que verlo un poco desde la autocrítica, ¿no? Y luego un poco también el ver que, y a mí es una de las cosas también uniendo con esto de la ampliación que me preocupa, tanto de la visión de los países que están ahora dentro de la Unión Europea como los que van a acceder, que por parte de los países de la Unión Europea se ve esto de la ampliación, como que los países que van a entrar ya sabemos que no van a tener las mismas ventajas que tuvimos nosotros al entrar, y eso está haciendo mella en los países candidatos, eso está haciendo mella entre la población, porque saben y consideran que van a entrar como países de segunda, saben que van a recibir fondos, pero no todos los que recibimos algunos cuando entramos, saben que van a tener que compartir, pero además saben que no van a tener las mismas posibilidades, no se le van a dar los plazos, y eso se ve ya solo en el proceso de adhesión. Hay unas tablas que yo no sabría citar exactamente de cuántos años utilizaron algunos países ahora miembros en la Unión Europea, como España, Austria y demás, en hacer toda la adaptación de su legislación, mercado y etcétera, etcétera, para entrar en la economía y en el mercado común y en la Unión Europea, y el periodo de tiempo que se les ha dado a los países candidatos, que parece largo pero no lo es tanto. Entonces hay que mirar esto un poco, y a mí me da un poco de miedo que con estas reticencias que tenemos pues entren como países de segunda, con menos derechos en algunas de las cuestiones, no tanto de cara a la ciudadanía, pero sí como Estado, con menos ayudas, con menos protección de lo que entramos a algunos estados que nos han estado en euroescépticos, ¿no? Y ahora es una de las cuestiones que se está viendo en los sondeos de opinión, y por lo que recientemente, hace unos meses, el gobierno de Letonia ha caído, precisamente porque están haciendo un referéndum que va a salir negativo, o sea, negativo como opinión, o sea, que hay una sensación dentro de la población de, aparte de muchas otras cosas que influyen,
decir, bueno, y esto que me prometen a lo mejor no es tan bueno porque voy a entrar como ciudadano de segunda y como país de segunda. Ana, ¿querías decir algo? Sí, yo quería comentar pues justo lo que estaba diciendo Conchi, de que países como España llevamos mucho tiempo recibiendo este tipo de fondos y lo que no es coherente es que estemos diciendo que España crece, bueno, pues están los países en cabeza de la Unión Europea en el nivel de crecimiento, en el nivel de desarrollo y todo eso, y luego a la vez nos estemos quejando pues porque no vamos a recibir unos fondos que van destinados a países más necesitados, que no me parece justo porque nosotros los recibimos en su momento y los recibimos, como decía Conchi, durante un periodo muy largo de tiempo. Y lo seguimos recibiendo actualmente, y lo que es justo es que estos países que van a entrar ahora y que lo van a necesitar lo reciban a partir de ahora. Que no estamos hablando de cantidades de dinero que muchas veces parece que nos alarmamos, que nos va a costar muchísimo. Muchos de estos fondos tienen un límite que está fijado en un tanto por ciento de su Producto Interior Bruto, de la riqueza del país. Y la riqueza de estos países no es tan elevada como para que ese porcentaje nos suponga un gasto tan grande. Y lo que no se puede hacer es que la Unión Europea quiera realizar esta ampliación con un coste casi cero, porque la Agenda 2000, que es en la que se proponían todos estos, bueno, pues los gastos previstos para todo el proceso de ampliación, el gasto destinado a esto es un gasto mínimo, cuando para otras ocasiones se ha destinado a un gasto mucho mayor. Y se han hecho propuestas, pues bueno, desde que se vaya reduciendo el nivel de fondos que cobran los países del sur de Europa actualmente y se vaya aumentando paulatinamente el nivel de fondos que cobran los demás, y esto nos llevaría a que estarían cobrando unos fondos que le pertenecen legalmente a esos países, porque está en nuestro acervo comunitario, los estarían cobrando pues casi en el año 2013. Con este proceso de bajada y de subida de fondos, y eso no me parece justo. Pero hay problemas, digamos, o sea, las grandes locomotoras económicas, ¿no?, de la Unión Europea, Alemania, no está en una situación muy boyante, de hecho no llega a los planes de estabilización, Francia mismo, ¿no? Es decir, ahora no hay quizás un problema de financiación. Me gustaría también preguntaros si sabéis el dinero que se destina a estos fondos del Producto Interior Bruto de una Alemania, de una Francia, ¿qué supone? ¿Un 2%, un 3%, un 5%? ¿No lo sabéis? Pero poco. No sé decirte exactamente, pero... Pero no es mucho dinero, quiero decir, no es un dinero muy importante para esos países. Es un gasto asumible, digamos. Es un gasto asumible. Sí. No tiene por qué tener unas repercusiones graves para el país que los dona. El problema con los fondos de cohesión, más que el porcentaje, yo creo que está en quién es contribuyente neto al fondo de cohesión y quién es receptor neto. Es decir, por ejemplo, Alemania es contribuyente neto, porque me parece que no tiene ninguna región que sea objetivo de los fondos de cohesión. Se va a recibir por el tema de las inundaciones, este año por primera vez va a recibir. Por primera vez, bueno, hasta ahora ha sido contribuyente neto. España, por ejemplo, es receptor neto, es decir, dadas las necesidades que hemos tenido desde mediados de los 80 que ingresamos en la comunidad de infraestructuras y otro tipo de necesidades, nosotros hemos recibido esos fondos cuando nuestra contribución era de cero a esos fondos, éramos receptores netos. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que nosotros podemos pasar a ser, en el nuevo escenario de la ampliación a Europa del Este, no ya un receptor neto, tampoco un contribuyente neto, pero en una situación intermedia, esa recolocación de la que hablaba Álvaro, ¿no? Y eso es en lo que pues algunos están preocupados, pero siguiendo la línea de lo que ellos han dicho, hay que tener en cuenta primero lo que ya hemos recibido, que son muchos años, y lo que, bueno, yo creo que seguiremos recibiendo, es decir, no tanto o no en la misma medida, habrá que repartir, seremos más, pero también al final acabaremos contribuyendo más. Lo que decía Conchi, lo que tampoco podemos permitir es que las diferencias con estos países de Europa del Este se vayan agrandando. Es decir, cuanto más la labor del Fondo de Cohesión es precisamente igualar los niveles de renta. Cuando alcancemos ese objetivo, todo es mucho mejor, ¿no? Y con relación al tema económico de los países de Europa del Este, el caso de Letonia, era Letonia, ¿no?, el que has mencionado. Ahí lo hablamos mucho Ana, María y yo en la convención, bueno, junto con tantos otros, porque allí había también representantes de los jóvenes de estos países. Bueno, tenemos que tener en cuenta, en cuanto a ese posible euroescepticismo de algunos países candidatos antes de entrar en la comunidad, que estos países han recuperado su independencia nacional hace 10 años. Eso es un factor, aparte del que tú señalabas, sí. El tema de ciudadanos de segunda y demás. Es decir, oiga, es que las repúblicas bálticas hasta hace 10 años o hasta antes de ayer estaban bajo la órbita soviética, y entonces ahora les estamos diciendo que entren en una cosa que no se llama Unión Soviética, se llama Unión Europea, pero que tienen que ceder soberanía y que tienen una bandera común, en fin. Esto es normal que genere, en fin, resistencias, ¿no? Por eso hay que hacer mucha pedagogía
nuestros compañeros de la convención, con los jóvenes de allí, para que entiendan que bueno, esto es un espacio de libertad y de democracia y por eso queremos dotarnos de una constitución. Sí que me gustaría, sí que me gustaría añadir una cosa con lo que hemos comentado de países que son contribuyentes netos o receptores netos de fondos. Esto no es del todo cierto. Sí es cierto que contribuyen más en un momento, pues bueno, que contribuyen a través de los medios que hay para el presupuesto comunitario, pero a la vez estos países son los más potentes que hay y, por ejemplo, Alemania se va a encontrar ahora al lado de Polonia, que es un país en plena fase de desarrollo, que le va a demandar muchísimos más bienes y que Alemania va a poder exportar muchos productos y que va a salir ganando de ahí. Y eso no lo podemos ocultar, que esta ampliación tiene su cara económica y que vamos a salir ganando en ese sentido todos los países fuertes. Sí, no, por eso yo señalaba antes que nuestros productos ahora se van a vender también en esos países, no va a haber aranceles, es decir, hay unas ventajas también desde el punto de vista del establecimiento de industrias y de empresas de la actual Unión Europea en estos nuevos países que son evidentes, claro. Y de hecho hay una necesidad, yo creo, de reestructurar un poco todos los fondos, no ya solo los fondos de cohesión, sino lo que es el gasto global de la Unión Europea, porque la situación en la actualidad no es sostenible a largo plazo. O sea, que el presupuesto del Parlamento, el 46% se destina a agricultura, eso tiene que cambiar, evidentemente. ¿Qué porcentaje has dicho? El 46%. La famosa PAC, sí. Política Agraria Común. Efectivamente. Hay un detalle curioso con eso y es que cuánto se gasta la Unión Europea en un joven y en una vaca. Y la Unión Europea se gasta 7 veces más en una vaca que en un joven. Que eso nos hace mucho que decir sobre el tipo de política que se hace a veces desde... Y por ejemplo, si queremos ir hasta ese modelo que estamos comentando de una Europa amplia y que dé cabida a todos estos países, repúblicas bálticas y todos estos países que quieren ahora entrar en la Unión, hay que dar un cambio, yo diría casi radical, hacia el capítulo social que en mi opinión está muy abandonado. Claro, en principio la colaboración surgió por un fin, digamos, económico y para facilitar el mercado común y que la competencia fuera en todas las partes de Europa y que se pudiera producir un desarrollo económico, pero ya es hora también de hablar un poco de política social, ¿no? Y de que eso se vea complementado con otras medidas, no solo destinados a un fin económico. Política social, laboral, armonizar esas políticas. Quería llamar la atención sobre un hecho, es decir, una Unión Europea fuerte desde el punto de vista económico le interesa mucho a los grandes poderes económicos que en un mundo globalizado, digamos que están por encima de los Estados-nación. Es decir, ¿le interesa a ese poder económico una Europa unida y que tenga unas políticas laborales, sociales, en fin, que entre presupuestarias, fiscales? ¿Eso le interesa al poder? ¿Puede ser el poder económico un factor reaccionario o de resistencia para la Unión Europea, para el progreso político, digamos, de la Unión Europea? ¿Qué creéis? Seguramente. Yo, creo que efectivamente no, a lo mejor los bancos centrales, pero sí las grandes multinacionales, las grandes empresas prefieren operar en un escenario donde no haya una fiscalidad común europea, por ejemplo, y donde los estados jueguen a la competencia fiscal, es decir, a ver qué estado baja más los impuestos y entonces nos establecemos allí. Pero de lo que se trata precisamente con todo este proceso en el que nos encontramos es de dotar a la Unión Europea de una fuerte personalidad política y social, como decía Álvaro. Pero yo creo que va a haber resistencias, bueno, y las está habiendo. Es decir, por ejemplo, el tema de la política fiscal, que es clave, aunque en el tratado se hace mención a la misma, lo sabréis, no ha sido nunca llevado adelante por la oposición de un solo país, Luxemburgo. Todos sabemos a lo que se dedican muchos bancos en Luxemburgo, es decir, entonces claro, esto es un problema muy grave, pero hay que ir hacia una política fiscal y una política social en el ámbito europeo, sin ninguna duda, venciendo las resistencias que haya. Claro. Y el problema entre países grandes y países pequeños, es decir, a la hora de tomar decisiones, etcétera, ¿no? Es decir, ese es un problema. Una Alemania pues frente a un Luxemburgo, a un Bélgica, ahora Chipre se entra, o Malta, ¿no? Es decir, ¿eso cómo se armoniza? ¿Qué mecanismos hay ahora y hacia dónde se va? Es decir, ¿cómo se pone en común, cómo se puede, digamos, establecer los intereses, armonizar los intereses de los países pequeños y los grandes? ¿Eso no es un problema también que tiene la Unión Europea? ¿No creéis? El problema
es grave hasta cierto punto. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que es donde el número de representantes se calcula por la población que tiene cada país, los estados pequeños están sobre representados, pero con unas dimensiones que son realmente alarmantes. No me acuerdo ahora mismo exactamente, no sé si alguno lo sabéis, el número de habitantes más que necesita cualquier país grande para conseguir un representante, muchos más de los que necesita un país pequeño. Entonces, en ese sentido, creo que salen muy favorecidos. Y luego en el Consejo sí que, bueno, pues esto se lleva un poco de otra manera, pero se ha hecho una especie de juego de alianzas en el número de votos, de manera que si los países pequeños se alían de determinada forma, siempre pueden sumar el mismo número de votos que los países grandes. Entonces, en este sentido, está cubierto. De hecho, los países fundadores de la Unión Europea, entre ellos, pues hay bastantes estados pequeños y sus intereses creo que durante todo este proceso se han salvaguardado de la mejor manera posible, incluso de forma discriminatoria para otros países. La capital de Europa está en Bruselas, sí. Bruselas, Bélgica. El funcionamiento, digamos, del Parlamento Europeo ¿prima más el peso de los Estados miembros o, por ejemplo, de los grupos parlamentarios europeos? Es decir, ¿hay una política de grupos europeos políticos o prima más el interés de cada Estado? Una de las reivindicaciones que ha habido, yo creo, también en las diferentes convenciones, encuentros juveniles, ha sido el tema de los partidos políticos europeos, que existan partidos políticos europeos y que en las elecciones europeas votemos a una lista europea de cada partido y no a una lista nacional. Estructuralmente en el Parlamento no se está dividido por países, sino por partidos políticos, pero bien es cierto que en muchas de las ocasiones yo creo que siguen primando, incluso en el Parlamento, los intereses nacionales por encima de los intereses europeos. No sé si se conseguiría plenamente, pero sí que sería un paso bastante grande y fue una reivindicación en Dinamarca, que es la existencia de partidos políticos europeos. Una lista amplia, una lista con representantes de todos los partidos. Obviamente ahí entran en juego los equilibrios de qué personas de qué países irían primero y cuáles después, pero sí que probablemente garantizaría un poquito más de representatividad de esos, o de intereses, de trabajo por el interés europeo de esos partidos. Ahora, aunque la Cámara está dividida en colores, por decirlo de alguna forma, sí que bueno, pues los grupos a nivel nacional siguen funcionando un poco como lobby, ¿no? Y no se funciona tanto, yo desde mi punto de vista, a nivel europeo, con interés europeo, no siempre. Yo sobre esta cuestión discreparía un poco, es decir, no dudo que efectivamente pues, cierto peso deben tener, pero no olvidemos que de las tres instituciones, del triángulo institucional que decía Ana, el Parlamento Europeo sin duda es el más europeísta de los tres, sin duda. Pero es importante decirlo, sus propuestas de sus miembros en la Convención también lo son, muy avanzadas en el tema de la Constitución Federal. Y luego también tenemos que tener presente que el Parlamento Europeo es cierto que se presentan en listas, como has dicho, en cada país, no hay una lista única, no hay partidos políticos europeos, pero ya ha realizado algunas actuaciones que son típicas de los parlamentos nacionales. Es decir, por ejemplo, la caída de la Comisión Santer, que no fue por una moción de censura reglamentaria, fue el mecanismo del Comité de Sabios y demás, pero bueno, ahí se hizo caer a la Comisión Santer y no fue por una cuestión de que unos países quisieran hacerla caer y otros no, sino porque ahí los grupos. La elección del último presidente, que es un liberal, aunque antes se hacía por una especie de turno a la vieja usanza, no se sabe muy bien si decimonónica inglesa o española, de primero los conservadores 2 años y luego los socialistas otros 2 años, los conservadores dijeron, bueno, pues esta vez nos aliamos con los liberales y elegimos al que nosotros queremos. Entonces se ha roto ese pacto implícito y de hecho los socialistas presentaron a Mário Soares, que había sido presidente de Portugal, ¿no? O sea, el Parlamento Europeo empieza ya a tener ciertos visos de parlamento clásico, en el buen sentido de la palabra, quiero decir. De hecho, a nivel juvenil le vamos un pasito por delante y vamos dando ejemplo, ¿no? Porque a nivel europeo sí que hay ciertos partidos políticos europeos a nivel juvenil, ¿no? ¿Sí hay partidos europeos a nivel juvenil? Sí. ¿Cuáles son? Pues por el lado socialista tenemos a ECOSI, tenemos los liberales
Claro, bueno, que vienen a ser un poco como las secciones juveniles de los partidos, pero que sí que trabajan de una forma bastante centralizada desde Europa, vamos, un poco... A la hora de hablar de la Constitución Europea, en fin, decís que en un momento dado pues, habría que meter los derechos fundamentales de los europeos, etc. Ya disponemos de una Carta de Derechos Fundamentales, ¿no? ¿Os gusta la expresión Estados Unidos de Europa, a la cual se adhirió entusiásticamente el presidente del gobierno? A mí no me gusta, personalmente. Fue un tema que surgió en Dinamarca también y bueno, relacionado con lo que se estaba comentando aquí, que la Constitución tendría principalmente un valor simbólico. Ya independientemente de cómo será el proceso legal de aprobación y de adopción de esas medidas, sí tendrá un efecto sobre lo que se pretende fomentar es la identidad europea, digamos, a largo plazo. Y eso es positivo y nosotros defendíamos esa idea. Pero hay que tener en cuenta que bueno, Europa tiene un pasado y un peso histórico muy importante y que hacer referencia, aunque sea un poco en la idea de un modelo como el de Estados Unidos, no creo que sea la opción más acertada para el caso de Europa, porque no son casos comparables. Estados Unidos surgió prácticamente, bueno, una historia de muy pocos años y empezaron, digamos, desde cero, y en Europa es una reconstrucción, como Domènech ha dicho antes, y hay que respetar en todo momento, y una de las consignas básicas de la Constitución de Dinamarca era respetar y fomentar la diversidad cultural, la diversidad histórica de los distintos países, porque esa es la riqueza de Europa. Entonces eso hay que conservarlo y no hay que caer en comparaciones o en fomentar la creación de dos grandes bloques que lo único que crearía el efecto final sería la polarización de las políticas a nivel mundial. No es, digamos, todo lo que concierne a la Unión Europea, es decir, hay cuestiones muy bizantinas. Hablar de terminologías, ¿no? que se crean problemas por este detalle, es decir, ¿sois optimistas, los jóvenes que habéis participado en estos foros, sobre la construcción de la Europa de 25 miembros y creéis que va a haber que hacer una Europa a 2 y hasta a 3 velocidades? Yo creo que el hacer una Europa a 2 o 3 velocidades, desde mi punto de vista, no es lo más deseable. Hasta ahora habíamos estado hablando de eso, de diferenciar en velocidades los países que pudieran ir avanzando en la integración más deprisa, que lo hicieran, y los países que fueran un poco más despacio, que lo hicieran a otro ritmo diferente, pero siempre con el mismo objetivo. Ahora estamos hablando de un proceso de cooperaciones reforzadas, que es que si un número de estados amplio, que asegure una amplitud del proyecto, quiere seguir avanzando más deprisa, pueden hacerlo en el ámbito que ellos se pongan de acuerdo, siempre que esté dentro de las políticas comunitarias, pero pueden hacerlo. El problema es que el resto de países no tienen obligación de hacerlo si no quieren. Entonces, estamos avanzando hacia una Europa a la carta. ¿Qué va a pasar? Que yo decido en qué tratados me uno o en qué ámbitos de la integración quiero avanzar y en cuáles no. ¿Y qué va a pasar con los países de la ampliación cuando se integren? ¿Van a poder decidir, pues yo me integro en este tratado, sí, en este no? ¿O qué es lo que va a pasar? Porque hasta ahora, cuando un país se integraba en la Unión Europea, aceptaba todo lo que había antes, como si fuera suyo, como si hubiera participado de ello en todo momento. Ahora, ¿qué va a pasar? Yo tengo mi carta y decido, pues sí a Schengen, sí al euro, no a esto. No sé, creo que supone un problema serio, porque entonces estaríamos abriendo una brecha interna en Europa muy seria, y eso no me parece deseable. Carlos, como economista. Retomando un poco lo que dices y lo que hablabas tú de la Europa de las distintas velocidades, distintos países a distintas etapas uniéndose, pues yo creo que realmente tanto las dos propuestas que hicimos, tanto en la Convención de Jóvenes en Bruselas como la que hicimos Álvaro y yo con otros países, representantes de otros países en Dinamarca, realmente se apoyaban, se sostenían en la solidaridad y en la cooperación. Realmente eran dos pilares muy fuertes. Entonces lo que se tiende es a buscar políticamente un poco que no haya distintas velocidades. En ese caso estaríamos retrocediendo un poco en la historia, ¿no? Realmente lo que buscamos es unirnos todos, y hacer una reconstrucción sería un poco perder el tiempo. Entonces yo creo que debemos buscar siempre incentivar económicamente a estos países, dándoles toda la ayuda que podamos, no tanto solo económicamente, sino en cuanto solidariamente.
si hay que hacer ciertas cesiones, siempre el objetivo es optimista. Pero hay quien ¿no? plantea objeciones de que es inviable, o sea, teniendo 25 miembros y con esas grandísimas diferencias económicas, pues mantener una moneda única, etcétera. O sea, que realmente económicamente va a ser... Y con lo que tú decías, una Europa a la carta, Gran Bretaña no está a la carta en el euro. Sí. Pero bueno, realmente creo que Gran Bretaña ha sido siempre un caso un poco especial. Creo que dentro de la Unión Europea más llamado por los beneficios económicos que la Unión Europea traía, que por un sentimiento de que son un país europeo y de que querían participar en esto y querían seguir con la integración. Y eso pues ha dado lugar históricamente a una serie de problemas que en algunos momentos han hecho tambalear el equilibrio de la Unión Europea. Es quizá el socio menos afecto. Menos entusiasta. Menos entusiasta, por decirlo de una manera suave, ¿no? Sí, pero esto me interesa porque con relación a decir, 25 miembros, los países de Europa del Este con estos problemas económicos que tienen muchos de ellos, las diferencias entre unos países y otros, pero yo ya lo he visto en prensa, no voy a decirlo muy técnicamente, pero la Comisión está hablando, y yo creo que eso es muy bueno, de hacer la ampliación en 2004 con estos 10 países, la ampliación política, y luego establecer regímenes transitorios en el plano económico, ¿no? Carlos, me imagino que eso también lo conocerá, es decir, pues a la entrada de trabajadores, a la exposición a los capitales extranjeros, es decir, regímenes transitorios que, sobre todo en el tema económico, modulen y que no tengan un impacto negativo ni en los países que entran, que son los que están en condiciones más débiles, ni tampoco en los países que ya están ahora mismo en la Unión Europea. Y con relación al caso británico, es verdad, no es un socio euroentusiasta, no es el primero de la clase, pero la semana pasada, yo no sé si era la semana pasada, en el Economist salía un artículo de Jack Straw, que es el ministro de Exteriores británico, defendiendo la Constitución Europea. Es decir, que un ministro laborista, en fin, pero que un ministro británico de Exteriores después establecía, si lo has leído, todas las cautelas de la subsidiariedad y demás, pero que diga, vamos a hacer una Constitución Europea y no pasa nada, decía, si nosotros los ingleses no estamos acostumbrados porque no tenemos una Constitución escrita, no pasa nada, dice, porque hasta una sociedad deportiva tiene su estatuto y los europeos también tenemos que tener él lo explicaba así, pero bueno, yo me parece, Carlos, también coincides, ¿no? También es una forma un avance muy fuerte de decir, que un inglés diga eso. Es una forma de decir también a corto plazo que tienen la intención de adoptar la moneda única, ¿no? El euro. También. Porque entrar en una Constitución Europea sin tener la moneda común es un poco ridículo, ¿no? Entonces yo creo que están avanzando en ese sentido. Bueno, de hecho ya sabemos que constantemente el gobierno, yo creo que los políticos en Gran Bretaña siempre quieren un poco por delante de la sociedad, ¿no? Porque realmente la sociedad es bastante crítica con unirse a la Unión Europea en cuanto a la moneda y en otros temas. Entonces siempre están intentando pues incentivar a la población para concienciarse de que el futuro de Europa pues pasa por una moneda única. Es interesante entrar en el euro. Queda poco tiempo. Quisiera poner encima de la mesa el tema de las regiones europeas, su encaje dentro de esta nueva constitución o tratado constituyente. Y las regiones con capacidad legislativa, es decir, ¿están representadas las regiones en Europa? ¿Se pretende que estén más representadas o no? ¿Qué es lo que hay en este aspecto? Por ejemplo, una propuesta que dice Jordi Soletura, ¿no? Él quiere dividir, pues, en toda esta reforma de las instituciones que vamos a tener con la Convención, una de sus propuestas es dividir el Parlamento en 2 cámaras, en la cual una representaría a las regiones y otra al ciudadano directamente. Sería una forma, bueno, además se está escuchando bastante en círculos políticos, ¿no? Una forma de cambiar todo el modelo ahora mismo, de manera que tanto regiones, también entrando un poco en el tema de confederalismo y federalismo tan polémico, ¿no? De que regiones y ciudadanos tengan una voz y un voto en un nivel sistema político. bicameral, como se pretende en España, que el Senado todavía no es la representación de las comunidades autónomas, pero que se pretende que se haga. Eso es una idea. Claro, porque realmente un poco Europa es como el modelo español, pues a grandes rasgos, ¿no? Están luchando constantemente las autonomías con el Estado central y Europa es pues naciones con un futuro Estado quizás con presidente, quizás hacia lo que se tiende, ¿no? Entonces siempre está el centralismo puesto con federalismo. Federalismo es un debate que está en plena actualidad ahora mismo en los círculos políticos. Yo, sin embargo, tengo algunas dudas. De hecho, en Dinamarca, bueno,
en el colegio, la estructura de Dinamarca, éramos 1000 participantes y nos dividían en 13 colegios, y cada uno, aparte de las propuestas para la Constitución que después se pusieron en común, trataba un tema específico. Y en este caso el tema que yo elegí, que tratamos en el colegio, fue el de las regiones. Y si hay una conclusión clara que sacamos de ese debate, fue que, bueno, y sobre todo relacionado también con el tema de la identidad, que fue otro de los puntos, digamos, conflictivos de todo el evento, fue el enfocar las regiones como siempre desde el punto de vista de la cooperación. Y que no, porque ya tenemos el ejemplo y el caso que ahora mismo se defienden más los intereses nacionales que realmente un modelo integrador que pueda beneficiar a todos. Entonces, aunque con la intención positiva de acercar las instituciones a los ciudadanos, se centran en regiones, en departamentos que cada uno al final solo vaya a defender sus propios intereses, puede ser un modelo contraproducente para los propios intereses generales. Entonces, la conclusión principal fue esa, precisamente de insistir en la cooperación, y por ejemplo ya hay casos de, digamos, euroregiones, como se llama, que bueno, es un espacio común que empezó con un tipo de cooperación económica y se ha ido extendiendo hasta cooperación cultural y hasta digamos, una identidad propia, como es el caso de el espacio entre el norte de Italia y el sur de Austria. También hay entre la zona de Copenhague y de Suecia, está empezando ahora también a desarrollarse más vínculos, y todo lo que sea por ese camino creo que será positivo. Si no, habrá que tener cuidado en cómo se hacen y se llevan a cabo esas propuestas, porque puede ser contraproducente a largo plazo. Yo creo que detrás de este concepto de la Europa de las regiones, que ya tiene algunos años, hay un problema de fondo y que es bastante serio. Y es que en Europa, en muchos de los países europeos, hay políticas que están descentralizadas, que están ya transferidas a los gobiernos nacionales, igual que regionales, igual que pasa en España, que, no sé, por ejemplo, políticas de agricultura están ya transferidas a cada uno de los gobiernos de las comunidades autónomas. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese gobierno nacional tiene que ir a Europa a defender una política agraria que él mismo no regula? En ese sentido, sí que las comunidades autónomas deberían tener un peso mucho más importante ahí y poder decir, bueno, pues nosotros tenemos algo que opinar a este respecto, porque somos nosotros las que la llevamos a cabo. Pero a la vez sí que la política exterior de un país es una competencia del Estado, y eso ocurre en todos los países europeos. Entonces, que tenga que haber una mayor coordinación entre cada Estado y sus comunidades autónomas, regiones, estados federales, o bueno, como sea en cada país de la Unión Europea, sí que es cierto, pero no creo que hasta el punto de eliminar lo que es el papel del Estado y llegar a una Europa de las regiones, porque el Estado todavía sigue teniendo su papel ahí. Y con respecto a lo que comentabais de llegar a una segunda cámara, no sé, que haya un Parlamento y un Senado que represente a las regiones, creo que esta idea se ha dado, pero en el sentido de que haya un Senado que represente a los Estados, que cada uno de los miembros que haya representen a los Estados, y a la vez dar mucho más peso al Comité de las Regiones como representante de todas esas comunidades autónomas, que ahora mismo, bueno, pues tiene un papel un poco consultivo, que realmente nadie le hace mucho caso y que se debería potenciar mucho más, porque bueno, pues eso es el papel, y muchas de las políticas están transferidas ya. Yo en este tema no conocía la propuesta de su lectura. Lo que pasa es que al final, claro, sí, tenemos un Senado para los Estados, luego el Parlamento Europeo lo dividimos, una parte elegidos en lista europea, otros elegidos en las regiones. No, si una Europa a 25 miembros es complicada, pues a no sé cuántas regiones ya. Entonces nosotros efectivamente hablamos más de potenciar el Comité de las Regiones. Se votó darle iniciativa legislativa, eso no salió adelante, pero bueno, en cualquier caso potenciarlo. Pero con el tema que tú comentabas de las comunidades autónomas, tal como lo has dibujado, es verdad, ¿no? Pero también por hacer un poco de polémica. Es verdad que el ministro de Agricultura no gestiona la política agrícola, pero bueno, es el que también tiene una visión de Estado, cosa que no tiene el consejero de Agricultura de una comunidad autónoma en particular. Y luego también tenemos en España el mecanismo de la conferencia sectorial, que es donde van los consejeros de Agricultura con el ministro de Agricultura y donde deben acordar los temas antes de que el ministro vaya a Europa. Entonces si se habla de que un consejero o consejeros del ramo vayan en la delegación española al Consejo Europeo que trate esta cuestión, al Consejo de Ministros, estoy de acuerdo. Pero estas propuestas de que vaya un consejero en representación de toda la delegación española, bueno, se ha propuesto, yo realmente no sería muy favorable. Lo comentaba en un acto muy bien José Borrell,
que el ministro Bélgica es un estado federal, pero compuesto por 2 regiones y luego la región de Bruselas, ¿no? Entonces ahí sí que por turno a veces va el ministro de la región francófona y a veces va de la región valona. Pero claro, cuando va, por ejemplo, el de la francófona y se tratan temas que afectan a la otra región, no interviene, no dice nada. Y viceversa. Entonces, claro, yo prefiero que vaya un ministro, aunque no gestione directamente la política, pero que tiene una visión de conjunto, que se ha reunido previamente en conferencia sectorial con los consejeros de la materia y que luego representa a España, que no un representante disminuido, ¿no? O sea, que lo veis como un elemento de confusión más que... Bueno, y que no representaría... Estamos ya sin tiempo. Conchi Gallego García quería hablar. Tienes 30 segundos para dar el broche. No, yo creo que un poco la conclusión de esto es un poco el equilibrio, o sea, siempre el equilibrio es lo que hay que buscar. Yo, profundizando un poco lo que decía Ana, ya hay políticas, ya hay medidas y directivas y programas europeos que se gestionan y se descentralizan, y en ese caso un ejemplo muy claro son los programas de juventud, pero que en la medida en la que desde Europa no vienen preparados para esa descentralización, a veces desde Europa mismo se vuelven un poco locos, por ejemplo, con lo que hacemos en España, ¿no? Los programas de juventud se gestionan desde el nivel estatal y después con cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas del Estado español. En ese sentido, a la hora de dar una respuesta a Bruselas sobre cualquier tipo de iniciativa, sobre cualquier programa, bueno, pues se tiran un poco de los pelos. Yo me imagino que hay que también tener en cuenta aquellos estados que sí que están divididos en regiones y que las regiones tienen unas competencias claras. Entonces, probablemente el equilibrio, o sea, no que haya un consejero de una comunidad autónoma que represente al Estado, pero sí que en cierta medida involucrar a las regiones, en este caso a las comunidades autónomas, en lo que es la toma de decisiones y el desarrollo de los distintos programas, ¿no? Que ya son un hecho, pero que tampoco hay un mecanismo muy claro para hacerlo. Entonces me imagino que equilibrio es un poco... Equilibrio es la clave. Sí. Pues hemos dado un paseo por Europa muy ilustrativo con vosotros, representantes jóvenes de Europa. Os doy las gracias por haber acudido a la cita de Tiempo de Tertulia y os habéis explicado pues como un libro abierto. A ver si tenemos suerte y seguimos avanzando en este gran sueño que es la Unión Europea. Muchas gracias por acudir a la cita de Tiempo de Tertulia. Gracias. Hasta aquí nuestro programa de multidifusión, Tiempo de Tertulia, un espacio para España y por satélite a través de ATEI para Iberoamérica. Hoy, hablando de la Constitución Europea, hemos tenido el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Ana Moedano, Domènec Ruiz de Besa, Conchi Gallego García, Álvaro Oña, Carlos Piris Jiménez y María Castro. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia tratando temas de su interés con personas que saben de lo que hablan. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.